Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un romance que salió directamente de la pantalla chica y se trasladó a la vida real, un amor que conquistó corazones y sigue haciéndolo, Serkan y Özge, la pareja de novela que traspasó la ficción. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de las series turcas, y probablemente ya estén pensando en Love is in the air, ¿verdad? Exacto. Hoy desentrañaremos todo sobre la relación de estos dos actores que interpretaron a Eda y Serkan, y que nos hicieron suspirar con sus idas y venidas, sus miradas cómplices y por supuesto, su amor innegable. Pero antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así no se perderán ninguna historia de amor, chismes del mundo de la farándula y análisis de sus series favoritas. Suscríbanse ahora mismo. Bien, empecemos. Como les decía, Serkan y Özge. Perdón, Kerem Bürsin y Hande Erçel, porque es importante que hablemos de ellos por sus nombres reales también, se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the air. La química entre ellos, la conexión que tenían, era palpable desde el primer episodio. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la magia que irradiaban juntos. Eda y Serkan, con sus personalidades tan distintas, pero al mismo tiempo tan complementarias, nos engancharon a todos. Y por supuesto queríamos que ese amor fuera real, ¿verdad? Pues lo fue. Desde el principio los rumores de romance comenzaron a circular. Los fans, ávidos de saber si esa chispa que veían en la pantalla se extendía fuera de ella, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto. Y la verdad, no tardaron mucho en encontrar pruebas. Fotografías juntos, salidas románticas, comentarios cariñosos en redes sociales. Todo apuntaba a que sí, que el amor de ficción se había convertido en realidad. Pero, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que Kerem y Hande, a pesar de la presión mediática y de las miradas indiscretas, lograron mantener una relación? Bueno, para empezar, la comunicación y la discreción jugaron un papel crucial. Aunque no se escondían, tampoco hacían alarde de su relación. En entrevistas siempre se mostraban respetuosos y evitaban dar demasiados detalles sobre su vida privada. Esto, sin duda, les ayudó a mantener una cierta normalidad y a proteger su relación de la vorágine mediática. Y algo muy importante y que creo que debemos destacar, es que ambos son profesionales increíbles. A pesar de todo el revuelo mediático, siguieron trabajando juntos, manteniendo la profesionalidad y el respeto en el set. Demostraron que podían separar su vida personal de la laboral, y eso es algo que hay que admirar. Durante su relación, que duró alrededor de 1 año y medio, pudimos verlos muy enamorados. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se dedicaban mensajes llenos de cariño en redes sociales y compartían momentos especiales con sus seguidores. Viajes, celebraciones, momentos cotidianos. Todo se veía envuelto en una atmósfera de amor y complicidad. Era evidente que se sentían felices juntos y que estaban disfrutando de su relación al máximo. Sin embargo, como sucede en muchas relaciones, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo, Kerem y Hande decidieron poner fin a su relación. La noticia, por supuesto, entristeció a sus fans, quienes habían apostado por su amor y soñaban con un final feliz. Pero como dice el dicho, el amor no es una ciencia exacta, y a veces las cosas no funcionan como uno espera. ¿Qué podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes. En primer lugar, que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de televisión. Que la química, la conexión y la compatibilidad son fundamentales para que una relación funcione. Y sobre todo, que hay que respetar las decisiones de cada persona, incluso cuando nos duelen. Después de su ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la actuación, participando en series y películas muy populares. Hande también ha continuado su carrera con gran éxito, protagonizando nuevas series y proyectos. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y resilientes, capaces de superar cualquier adversidad. Pero, ¿qué pasó con la amistad? ¿Siguen siendo amigos después de todo? Esa es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Y la respuesta, al menos públicamente, es que sí, mantienen una buena relación.
Han sido vistos juntos en eventos, y siempre se han mostrado respetuosos y amables el uno con el otro. Esto, sin duda, demuestra madurez y respeto mutuo. Es importante recordar que la vida de los famosos no siempre es fácil. Están expuestos a una enorme presión mediática, y sus vidas privadas se convierten en noticia constantemente. Por eso es aún más admirable que Kerem y Hande hayan logrado mantener una relación sana y respetuosa, tanto durante su noviazgo como después de su separación. Además, esta historia nos enseña la importancia de la privacidad y de proteger nuestra vida personal. Aunque los fans adoran a sus ídolos y quieren saberlo todo sobre ellos, es fundamental que los famosos tengan la libertad de decidir qué quieren compartir y qué quieren mantener en secreto. Y aquí viene una reflexión importante. A veces idealizamos las relaciones de las celebridades, las vemos como perfectas y soñamos con un amor de cuento de hadas. Pero la realidad es que ellos también son personas, con sus propios sentimientos, problemas y retos. Y al igual que nosotros, tienen derecho a ser felices, a equivocarse y a tomar sus propias decisiones. En el caso de Kerem y Hande, creo que lo importante es recordar que nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la serie como en la vida real. Nos hicieron creer en el amor, en la magia y en la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja. Y aunque su relación no duró para siempre, siempre les estaremos agradecidos por habernos hecho soñar. Y ahora hablemos un poco sobre lo que ha sido de sus vidas después de la ruptura. Kerem, como mencioné antes, ha estado trabajando sin parar. Sus fans siempre están atentos a sus nuevos proyectos, y él, fiel a su estilo, siempre sorprende con nuevas propuestas. Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar cualquier papel. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su belleza y carisma la han convertido en un icono de la moda y la belleza. Sus fans la adoran, y ella siempre se muestra cercana y agradecida por su apoyo. Ambos están en momentos muy diferentes de sus vidas, pero siempre recordaremos la magia que crearon juntos. Y aunque ahora no estén juntos como pareja, siempre quedará ese recuerdo, ese romance de novela que nos hizo creer en el amor verdadero. En resumen, la historia de Serkan y Özge, o Kerem y Hande, es una historia de amor, de éxito, de profesionalismo y de madurez. Nos enseña que el amor puede surgir en cualquier lugar, que la química y la conexión son fundamentales, y que es importante respetar las decisiones de cada persona. Nos demuestra que a pesar de la presión mediática, es posible mantener una relación sana y respetuosa. Y sobre todo nos recuerda que debemos apreciar los momentos felices y recordar que el amor, en todas sus formas, es algo maravilloso. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia y que hayan disfrutado de esta inmersión en el romance de Serkan y Özge, que traspasó la pantalla. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Hande? ¿Qué otros romances de novela les gustaría que analizara en el canal? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.